Hola, hola, amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy les traigo un tema jugoso, un tema que nos va a poner a debatir, a analizar y, por qué no, a cotillear un poquito más a fondo. ¿Listos para sumergirnos en el drama? Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha robado el corazón con sus personajes, su sonrisa radiante y, por supuesto, su talento innegable. Pero no solo vamos a celebrar su trabajo, sino que nos vamos a meter de lleno en un tema mucho más picante: su explosión contra los actores mimados. Sí, como lo oyen. Demet, harta de ciertas actitudes que ha presenciado en el mundo de la actuación, soltó la bomba y desató una polémica que ha resonado en toda la industria. ¿Quieren saber a quién se dirigió específicamente? ¿Qué dijo exactamente con lujo de detalles? ¿Y por qué este tema es tan relevante no solo en Turquía, sino en el mundo entero de la actuación? Pues quédense conmigo porque hoy vamos a desentrañar todo esto, y además, vamos a explorar las consecuencias de estas actitudes y cómo pueden afectar a toda una producción. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme y el análisis profundo, quiero pedirles un favorcito que para mí es muy importante. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante y candente que contar. Además, me ayuda muchísimo que compartan el vídeo, le den like, y dejen sus comentarios con sus opiniones. Así crecemos como comunidad. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su continuo apoyo. Son lo máximo. Son ustedes los que hacen que esto valga la pena. Ahora sí, arrancamos. La industria del entretenimiento, especialmente la del cine y la televisión, es un mundo fascinante, lleno de glamour, de luces, de alfombras rojas y, por supuesto, de la tan anhelada fama. Pero también es un mundo donde la competencia es feroz, donde las presiones son constantes y donde, lamentablemente, los egos inflados y las malas actitudes pueden florecer como malas hierbas. Es casi inevitable que con el éxito, la popularidad y el reconocimiento, algunos actores, a veces los más jóvenes y con menos experiencia, se suban un poquito a la nube, ¿verdad? Y es que, a ver, ¿quién no se emocionaría al ser reconocido por millones de personas, al tener acceso a marcas de lujo que te visten, te maquillan, te peinan, y te mandan regalos, al tener acceso a fiestas exclusivas y al recibir jugosas propuestas laborales que te cambian la vida? Es una realidad tentadora, pero también muy peligrosa. Sin embargo, el problema surge cuando esa emoción, ese subidón de adrenalina que te da el éxito, se transforma en prepotencia, en arrogancia, en falta de respeto hacia los compañeros y hacia el equipo de trabajo. Cuando un actor o actriz, cegado por su propia fama, empieza a creerse superior al resto y a exigir un trato especial que va más allá de lo razonable. Pues eso es precisamente lo que parece que le molestó a Demet Özdemir, una actriz con una trayectoria notable y conocida por su profesionalismo. Aunque no reveló nombres específicos, y con ello se protegía de posibles problemas legales, sus declaraciones fueron lo suficientemente claras como para que todos los que seguimos de cerca la industria entendiéramos a quiénes se refería. Y ojo, porque no se trata de un simple rumor de pasillo, una habladuría que se queda en el camerino. Se trata de una queja pública, una denuncia velada, si se quiere, contra la falta de profesionalismo y las malas prácticas de algunos colegas. Es importante destacar que Demet, con su voz, le da voz a muchos que quizás temen alzar la suya. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Demet con más detalle? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Con su característica sencillez y franqueza, Demet expresó su hartazgo, su cansancio ante la actitud de ciertos actores y actrices que, según ella, se comportan como auténticas divas o divos, exigiendo tratos especiales y privilegios inmerecidos, llegando tarde a los rodajes, faltando el respeto a los demás, desde el equipo técnico hasta los actores secundarios, y en definitiva, haciendo que el trabajo sea un auténtico infierno para el resto del equipo. Profundizando en sus palabras, Demet habló de exigencias absurdas, de caprichos infantiles que no tienen nada que ver con la calidad del trabajo y sí con el ego inflado, de una falta de compromiso con el proyecto que al final afecta negativamente la calidad de las producciones, desde el guión hasta la postproducción. Habló de la falta de empatía, de la desconexión con la realidad y de la ingratitud hacia todos aquellos que trabajan duro para que el actor o actriz estrella luzca lo mejor posible. Imaginémonos la escena, porque es más común de lo que pensamos, un set de filmación, un ambiente de trabajo donde todos ponen su granito de arena, desde los
Técnicos de iluminación, sonido y cámara, hasta los maquilladores y vestuaristas, pasando por los demás actores, incluso los que tienen roles menores, todos trabajando con el mismo objetivo, con el mismo esfuerzo, con el mismo entusiasmo, con el fin de sacar adelante el proyecto y cumplir con los plazos. Y de repente llega el actor o actriz estrella, con media hora, una hora o incluso más de retraso, generando un caos logístico que afecta a todo el equipo, con un séquito de asistentes personales que parecen más protectores que ayudantes, con exigencias ridículas y caprichos que nada tienen que ver con la escena, y con una actitud de superioridad que en algunos casos, echa por tierra, destruye el trabajo de los demás. ¿Es justo? Por supuesto que no, y aquí es donde Demet, con su discurso, puso el dedo en la llaga. Demet, con sus palabras, no solo criticó el comportamiento de estos actores, sino que también expuso una verdad incómoda para muchos, que el glamour y la fama, por atractivos que sean, no justifican de ninguna manera la falta de respeto y la prepotencia. La actuación, al final del día, es un trabajo en equipo, una profesión que requiere de la colaboración, la humildad y el profesionalismo de todos los que participan en ella. Es un arte que exige respeto mutuo, que requiere de la comunicación efectiva y del entendimiento de que cada rol, cada trabajo, desde el actor principal hasta el asistente de producción, es importante para el resultado final. No se trata solo de tener talento, de memorizar diálogos y de lucir bien ante la cámara, sino de ser capaces de trabajar con los demás, de aceptar las críticas, de respetar los roles y de entender que todos son importantes para el resultado final. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿a quién se dirigía Demet? Aunque, como mencionamos, no lo dijo explícitamente, no reveló nombres ni dio pistas directas, la lógica nos invita a inferir que se refería a algunos actores o actrices con los que ha trabajado en el pasado, aquellos con los que ha compartido sets y camerinos, aquellos con quienes ha vivido la experiencia de rodar una serie o una película. Y obviamente los fanáticos, la prensa del corazón y los medios de comunicación comenzaron a especular, a buscar pistas, a analizar entrevistas y declaraciones pasadas, a escudriñar en las redes sociales, a intentar desenmascarar a los presuntos culpables. La intriga y el morbo estaban, por supuesto, servidos. Se barajaron nombres de actrices y actores con fama de exigentes, de problemáticos, de llegar tarde, de maltratar al equipo, de generar conflictos en el set. Se analizaron sus comportamientos en rodajes anteriores, sus declaraciones a la prensa, sus publicaciones en redes sociales, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar las sospechas. Lo interesante de todo esto, y que hay que remarcar, es que el tema de los actores mimados no es exclusivo, no se limita a la industria turca. Es un problema global, una problemática que se replica en Hollywood, en Bollywood, en la industria del cine europeo, en cualquier lugar donde se produzcan películas y series. Es una condición que se da muchas veces en los artistas de renombre y en los que recién empiezan. Y es que a veces el éxito y la fama, la atención mediática, el reconocimiento del público, pueden nublar la mente y hacer que algunos olviden que al final son solo personas, con virtudes y defectos, con días buenos y días malos, con miedos, inseguridades y problemas personales, como todos los mortales. El poder y la influencia que otorga la fama pueden ser muy tentadores, y algunos no resisten la tentación de abusar de ellos. Es una dinámica que se repite una y otra vez, en diferentes contextos culturales y sociales. ¿Por qué es tan importante que se hable de esto, que se denuncie este tipo de actitudes? Pues porque normalizar este tipo de comportamientos no hace más que perpetuarlos. Cuando los actores prepotentes se salen con la suya, cuando sus exigencias son aceptadas y sus caprichos son satisfechos, el resto del equipo se siente desmotivado, desilusionado, frustrado, y el ambiente laboral se vuelve tenso, pesado, tóxico y, en consecuencia, la calidad de las producciones se resiente. Los errores se multiplican, la creatividad se estanca y el talento se desaprovecha. Es necesario que se ponga un límite, que se exija profesionalismo, respeto y compromiso, que se valore a quienes realmente se lo merecen, a aquellos que entienden el trabajo en equipo, que demuestran su respeto por el equipo y por la audiencia. El mensaje de Demet, a mi parecer, es muy claro y merece ser analizado en profundidad: el talento no lo es todo. El talento es, sin duda, un factor importante, pero no es suficiente. También se necesita humildad, respeto, compromiso y una gran dosis de empatía. Y sobre todo, se necesita ser una buena persona. Una persona que se preocupa por los demás, que valora el trabajo en equipo, que sabe agradecer el esfuerzo de todos. 2. Una persona que entiende que el éxito no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia del esfuerzo, del trabajo y de la colaboración.
Porque al final, lo que queda, lo que realmente importa, es la huella que dejamos en los demás, la forma en que nos relacionamos con el mundo, el legado que construimos. Y eso, amigos míos, no se compra con dinero, ni se gana con fama, sino con trabajo, esfuerzo, integridad y sobre todo, con una buena dosis de humanidad. Este tema, la explosión de Demet y sus consecuencias, nos abre un debate interesantísimo, ¿no creen? Un debate que va más allá de la simple curiosidad por el chisme. Un debate que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del éxito, sobre la importancia del trabajo en equipo, sobre el valor de la humildad y el respeto en cualquier ámbito de la vida, no solo en el mundo del espectáculo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han notado este tipo de comportamientos en otras figuras del espectáculo, de otros países o industrias? ¿Creen que es importante que los actores, las actrices, los directores, los productores, los técnicos, todos denuncien este tipo de situaciones? ¿Creen que el silencio es cómplice? ¿Qué consecuencias creen que debe haber para quienes se comportan mal en el set? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se guarden nada. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué experiencias han tenido o han presenciado. Quiero leer sus reflexiones sobre este tema tan relevante. Y volviendo a Demet, su valentía al hablar de esto ha sido muy aplaudida, aunque también es posible que haya recibido algunas críticas o presiones por atreverse a romper el silencio. Muchos la han felicitado por su sinceridad, por su honestidad, por su coraje, por poner el dedo en la llaga, por ser la voz de muchos que por miedo o por conveniencia prefieren callar. Y es que aunque pueda parecer arriesgado, aunque pueda generar conflictos y controversias, es necesario que alguien alce la voz, que denuncie lo que no está bien, que ponga límites a los comportamientos inapropiados. Porque al final, el silencio solo beneficia a los que se creen intocables, a los que se aprovechan de su poder y de su fama. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, es fundamental establecer límites claros, normas de convivencia y de trabajo que protejan a todos los involucrados, que promuevan el respeto, la colaboración y el buen ambiente laboral. Así que, en resumen, Demet Özdemir con sus declaraciones, nos ha recordado que el mundo del espectáculo no siempre es tan glamuroso y perfecto como parece desde afuera. Nos ha hablado de la importancia del trabajo en equipo, de la humildad, del respeto, de la profesionalidad y de la necesidad de denunciar las malas prácticas. Y nos ha invitado a reflexionar sobre la verdadera esencia del éxito, sobre lo que realmente importa en la vida, más allá de la fama y del reconocimiento. Su mensaje es un llamado a la reflexión, a la conciencia, a la responsabilidad, a la necesidad de construir un mundo del espectáculo más justo, más humano y más profesional. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el chismecito y el análisis profundo de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias para próximos vídeos. ¿Qué otros temas les gustaría que abordara? ¿Qué otras polémicas les gustaría que analizáramos juntos? ¿A qué otros personajes les gustaría que dedicáramos un vídeo? Sus ideas son bienvenidas. Y antes de despedirme, un recordatorio importantísimo, porque es la base de todo esto: si les gustó este vídeo, denle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todo el mundo. Compartan el debate, la reflexión, el análisis. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Me ayudan a crecer, a mejorar y a seguir creando contenido que espero les guste y les resulte interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chisme a veces es necesario para abrir los ojos.